pero por algunos problemas técnicos no me había sido posible compartírselas. Es un complemento respecto al tema de responsabilidad social y una actualización en consideración a la situación que estamos viviendo respecto al COVID-19. Este es un webinario respecto a la inversión social hacia la responsabilidad social que corresponde al último tema que vimos en clase. En Honduras, nuestro país, lastimosamente, más del 60% de la población vive en la línea de la pobreza, con un nivel de ingresos de al menos 1.90 centavos de dólar al día y sufre altos niveles de violencia. El contexto de nuestra población y la tasa de crecimiento del país es de alrededor del 1.47%. Para la fecha del 2018, que es la estadística que tengo aquí presentándoles, es de 8.376.000. Significa que en Honduras nace un hondureño cada 70 hondureños, cada día. Significa que nosotros actualmente pues ya llegamos a 9 millones, casi esa cantidad, 300 y pico de mil de personas. Bajo este contexto de realidad de nuestro vemos que el 15 de diciembre el directorio del Banco Mundial aprobó la nueva estrategia de alianza para Honduras, en la que daba una línea de crédito de 1.026.426 dólares, .46. Este financiamiento es esperado para que se pueda generar un crecimiento del 3.4%. Para eso era la inversión que el Banco Mundial estaba desarrollando. La exclusión de la pobreza y la desigualdad y el desempleo en las perspectivas económicas de Honduras. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, que es el que recaba las cifras de nuestro país, nos dice que el 65.7% de las personas en Honduras se encuentran en condiciones de pobreza y que a pesar de las inversiones que ha existido, la pobreza no se ha reducido, sino que se ha incrementado. Esto nos dice que independientemente de la cantidad de recursos económicos, significa que la pobreza en nuestro país, las condiciones de desarrollo, condiciones productivas y económicas que se presume que deberían estar ocurriendo en Honduras no están pasando. Y que no se beneficia a la mayoría de la población, sino que en algunos cuantos se concentra la riqueza, haciendo más pobre al pobre y más rico al rico. Esto en consideración al Banco Mundial. La exclusión de la pobreza y la desigualdad. También un documento emitido por el Banco Mundial establece que en cuanto al desempleo, el problema consiste en un malestar laboral generalizado de los hondureños, en donde gran parte de la masa laboral se encuentra en condiciones de subempleo. ¿Qué es el subempleo? El subempleo es cuando una persona se encuentra con alguna condición de educación, pero trabajando en algo para lo que no estudió. Es decir, una persona que es un abogado, pero que es taxista, por ejemplo. Esas son condiciones de subempleo. De manera que el 3.9 millones de hondureños económicamente activos, que es la cantidad de la población que tiene capacidad para poder trabajar y está en edad de trabajar, el 11% se encuentra en condiciones de subempleo visible y el 44% en subempleo invisible, es decir, visible que está ahí, que se conoce. E invisibles son aquellos que, bueno, ni siquiera nos damos cuenta de que son personas que han logrado algún nivel académico, grado de estudio, pero que se encuentran trabajando. El 55% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de subempleo, producto de políticas públicas en materia de empleo que desfavorecen a los y los hondureños, por ejemplo, la aplicación de empleos no sostenibles en el tiempo como el empleo por hora, empleos en construcción y maquilas perdiendo sus derechos laborales. Respecto a la multidimensionalidad, el FOSDE, en un análisis que desarrolló, habló que 6.3 millones de personas en Honduras viven en la línea de la pobreza, viven en condiciones de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Es que 7 personas de cada 10 son pobres. Y la pobreza, el enfoque de la pobreza a niveles multidimensionales,
establece que la pobreza se busca en 4 condiciones. En cuanto a condiciones de acceso, ejercicios iniciales de cálculo de la pobreza multidimensional. Aquí podemos ver en el caso de Honduras y con el empleo de los datos de la encuesta de hogares que ya vimos anteriormente, que existe un nivel de subempleo, pero existen 4 dimensiones que se analizan para poder evaluar: acceso a salud, acceso a educación, acceso a trabajo y acceso a vivienda digna. Esto nos lleva a que en Honduras cada persona pobre multidimensionalmente muestra alrededor de 7 indicadores de carencia. Estos indicadores de carencia son condiciones en las que las personas no tienen acceso. Una persona tiene acceso a vivienda, pero no tiene acceso a agua. Por ejemplo, tiene acceso a trabajo, pero el trabajo no es digno de las condiciones. O tiene trabajo, pero no se le pagan el salario que debería estar obteniendo. Hay un centro de salud que se le da atención médica, pero no hay medicamentos que lo puedan apoyar. Entonces, es esa contradicción en cuanto a la multidimensionalidad. El 71.6% del total de los asalariados recibe por debajo de un salario mínimo. Es decir, lo que les decía, una persona tiene un empleo, pero no gana el valor del salario mínimo propuesto o que debe tener acceso esta persona. El FONSDE, dentro del estudio, en el análisis hecho en el 2017, que realmente no ha cambiado mucho la condición, sino que a través de esta situación de pandemia, pues más bien se está viendo más acentuado. La pobreza relativa corresponde al 24.7% de la población y la pobreza extrema al 3.902.000. Es decir, esta sumatoria, el 68.8% de la población en condiciones de pobreza, afecta a cada uno de los hogares. Y estos niveles, al contrario de retrocederse independientemente de la cantidad de inversión social, económica que se ha desarrollado en el país, la pobreza se ha ido acentuando. Pero la pobreza no solamente se encuentra en la zona rural, en el pueblito, se encuentra en la zona urbana. Entonces, la pobreza, al análisis recabado en el 2017, dice que el 60.4% de las personas en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades, son pobres. Y eso nos lleva a que 3.8 y un 4.2% de las mismas personas, en cuanto al crecimiento económico, no resultarían suficientes para provocar un giro en la reducción de la pobreza, es decir, en la capacidad que puede tener una persona de moverse de una posición a otra. ¿Cuánto tiempo tarda una persona que busca trabajo en encontrarla según la edad? Entonces, en este análisis se muestra que las personas en el rango de edad de 30 a 35 años tardan más tiempo en encontrar empleo. ¿Qué quiere decir esto? Y la relación es particular entre hombres y mujeres. Es decir, una persona de 12 a 14 años que no deberían estar trabajando se tarda 0.5, o sea, 15 días en encontrar trabajo. De 15, pero garantizando que no va a ser un empleo a las condiciones y al nivel del salario mínimo, ¿verdad? Que deberían tener. Una persona de 19 a 24 años, 2.5 meses. En la medida en que la edad va aumentando, existe una mayor dificultad de encontrar empleo. Si ustedes ven, el dato de 30 a 35 años se tarda 4.4 meses, es decir, casi 5 meses una persona en encontrar trabajo. Y la mujer se tarda 3 meses en encontrar empleo, mientras que el hombre 2.3% en promedio. Entonces, el nivel de rango, aun cuando nuestra legislación prohíbe el que una persona sea discriminada por edad para tener acceso a un empleo, esto también es una condición que debemos tomar muy en cuenta. En conclusión, el Banco Mundial establece: a pesar del panorama macroeconómico favorable, la gran mayoría de las y los hondureños parece no beneficiarse de estos préstamos y las ayudas internacionales. En los últimos 7 años, la pobreza de los hogares ha sido del 63% en promedio y más del 40% en condiciones de pobreza extrema. La desigualdad ha sido marcada debido al acervo de la riqueza y los problemas de desempleo, subempleo, empleo visible e invisible, y se mantiene aún más. Pareciera
ser que las políticas públicas no incentivan los programas de redistribución de la riqueza y del empleo. Es decir, cuando hablamos de las políticas públicas se refiere a las acciones que el gobierno ya está desarrollando y que no son adecuadas o no son eficaces para estas condiciones. Dentro de un estudio que desarrolló el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, hablaba acerca de cuáles son los determinantes de la pobreza. Entonces, ¿cómo se genera la condición de que una persona en Honduras es pobre? La pobreza no se produce de manera lineal, es decir, así como en una línea recta, como en una regla, es decir, de que después de 2 sigue 3, ¿verdad? Pero no. La pobreza no se reproduce de una manera lineal, debido a que no siempre de un hogar pobre surgen necesariamente otros hogares pobres. En la práctica es usual que un hogar con padres analfabetas genere hijos con primaria o secundaria completa y que estos descendientes a su vez, cuando sea el momento de organizar sus propios hogares, querrán vivir y esforzarse por tener mejores condiciones de vida. Es decir, padres analfabetas, hijos con alfabetización. Sin embargo, continuando con de los determinantes de la pobreza, en la práctica es usual que un hogar con padres analfabetas genere hijos con primarias completas, pero la facilidad de acumular años de escolaridad por parte de las personas depende en gran medida de la oferta de establecimientos, es decir, unos padres analfabetas quieren que sus hijos estudien, sin embargo, la falta de acceso a lugares o con educación, es decir, a escuelas, colegios, para que puedan complementar sus estudios. Y la relación entre el nivel educacional y la pobreza es de naturaleza directa, por el hecho de propiciar que los miembros de los diferentes hogares puedan o no acceder a mercados laborales donde prevalecen niveles de ingresos que puedan ser determinantes para superar las carencias básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una familia tiene un nivel educacional superior, sí existe la posibilidad de que la pobreza pueda generarse en una reducción. Y aquí vemos esto. Se descubre el tipo de relación existente entre el analfabetismo y la particular situación en cuanto a pertenecer a un hogar sin necesidades básicas insatisfechas. Es decir, las necesidades básicas insatisfechas del hogar no pobres solamente son el 9.7. Tienen jefe de hogar analfabetas, mientras que del total de hogares con necesidades básicas insatisfechas, dicha proporción es del 23.5. Significa que los jefes de hogar analfabetas tienen una probabilidad casi 3 veces mayor de pertenecer a un hogar con necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué quiere decir esto? Las necesidades básicas insatisfechas son agua, saneamiento. Cuando les hablo de saneamiento es alcantarillado, desechos, limpieza de los hogares, de los sitios, la parte de seguridad, acceso a techos, pisos incluso en zonas rurales donde ni siquiera las casas tienen pisos, sino que son pisos de tierra. Y eso genera una cantidad de enfermedades. Entonces, todo es como la fórmula de una misma ecuación. Quiere decir que si en el jefe de hogar tiene mayor grado de educación, existe más posibilidad de que existen necesidades básicas insatisfechas, como estas que yo les acabo de mencionar. El estudio también muestra que la inclusión del sexo del jefe del hogar, al igual que en el método de necesidades básicas insatisfechas que les acabo de comentar, revela que es mayor la cantidad absoluta y la proporción relativa de hogares pobres y pobres extremos en jefatura masculina que en jefatura femenina. Quiere decir que las jefaturas femeninas, es decir, los hogares con mujeres jefas de hogar, tienen menos probabilidad de ser pobres o pobres extremos respecto a los hogares con jefes hombres. Aunque también se cumple que las jefaturas masculinas no pobres son mayores en términos absolutos y relativos. Es decir, existen mayor cantidad de hogares con jefatura masculina, pero los hogares donde la jefatura de hogar es mujer, los hogares son menos pobres. Interesante. ¿Cuáles son estos determinantes entonces de la pobreza? Uno, los años de escolaridad del jefe de hogar. Tienen incidencia a mayor escolaridad, menor pobreza, es decir, o menor cantidad de búsqueda de necesidades insatisfechas.
El mayor número de miembros de un hogar supone el riesgo de mayor pobreza. Cuanto más familias existan en el núcleo familiar, el hogar es más pobre, claro, por la dimensionalidad de las necesidades, la cantidad de recursos que se requieren. La edad del jefe del hogar incide en la probabilidad de la pobreza. Jefes de hogar menores respecto a otras edades mayores pueden implicar mayor riesgo de pobreza. Es decir, cuanto más joven, y esto pues se refiere más a la paternidad adolescente, ¿verdad? Cuanto más joven es, existen mayor condiciones de pobreza. El sexo del jefe de hogar puede incidir en que el hogar sea pobre. Los hogares con jefes de hogar hombre pueden ser más pobres que los hogares con jefe mujer. El acceso insuficiente a establecimientos educativos y sanitarios puede incidir en la pobreza de los hogares. Y los hogares con familiares en el exterior que envían remesas podrían tener menor probabilidad de ser pobres respecto a los hogares que no tienen. Esto sí, solo sí, los familiares, es decir, que reciben los beneficios aquí, pues los utilizan para el desarrollo del hogar, ¿verdad? De la economía y de las condiciones. Seguimos con estos determinantes. Número 7, los hogares rurales con pobreza de activos, es decir, en seres patrimoniales, pero no me refiero solo al televisor, ¿verdad? A la licuadora, sino que a condiciones que mejoren la estructura del hogar. En seres de bienes patrimoniales me refiero al terreno, me refiero a la plantación, me refiero a eso. Podrían ser más pobres que los hogares urbanos análogos con pobreza de activos. Es decir, los hogares rurales con pobreza de activos en seres y bienes patrimoniales podrían ser más pobres que los hogares urbanos con pobreza de activos. Es decir, por las condiciones en las que se encuentra cada uno de ellos. El tipo de inserción ocupacional de los jefes de hogar incide en el hecho de que el hogar sea pobre o no. ¿A qué se dedica el padre? Es decir, en qué aprovecha la base de los recursos. La religión del jefe de hogar pues no incide en absolutamente nada. La violencia e inseguridad percibida. Percibida es lo que el jefe de hogar piensa que está ocurriendo a su alrededor. Por los jefes de hogar incide en que los hogares pobres urbanos, más en los hogares pobres urbanos que en los rurales. Es decir, cuanta más violencia y más inseguridad hay alrededor de los hogares, existe más en las ciudades que en los pueblos. Las transferencias monetarias condicionadas inciden menos en la pobreza de hogares respecto a los hogares rurales. Esto es la transferencia, es decir, los apoyos. No existe una base porque no existe una transformación y los hogares pobres rurales acuden más a servicios de atención privada respecto a los pobres urbanos. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales, como vimos y comentamos anteriormente, existe menos acceso a centros de salud y apoyo y existen menos condiciones de los centros de salud de cubrir esas necesidades. Entonces, en las zonas rurales, las personas tienen que utilizar aún más los servicios privados de atención. Y esto, pues, en consideración a que existe menos acceso a los recursos, también afecta muchísimo más el nivel de pobreza de los hogares. Dentro de estos determinantes, pues, existe una escala. ¿Cuáles son los determinantes de la pobreza? En nuestro país, 1, el nivel educativo. 2, el acceso a salud. 3, la edad del jefe de hogar. 4, el acceso a educación. 5, la propiedad de vivienda. 6, la inserción laboral. Y 7, la edad vulnerable. Entonces existen 7 niveles o 7 niveles de eficiencia de los determinantes, es decir, en el punto del cumplimiento en que se pueden alcanzar. Si trabajamos estos 7 puntos, nosotros veremos un impacto en la reducción de la pobreza en nuestro país. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all enterprises, small, medium, or large.
今天我有一个梦想，我希望伦理道德与行为的透明化能够成为世界新主流，更希望大家能互相信任，就像孩子间的彼此信任。那么我们将会远离贪污、暴力与诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará una nueva modalidad de consumo, el consumo consciente. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les chômeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today I have a dream that as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality. And with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Las empresas serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人都能听到我的梦想，我希望每个人都能负起应尽的责任。Les organisations seront évaluées sur base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y mientras esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el de todos nosotros. Bien, respecto a este video vamos a iniciar entonces para completar con el tema de
lo que corresponde a la responsabilidad social y la inversión social. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia, según la norma ISO 26000 de responsabilidad social, es un proceso exhaustivo proactivo para identificar impactos negativos reales y potenciales. Es decir, yo soy consciente de que mi organización crea impactos. Yo puedo crear impactos positivos y negativos. Sobre los negativos genero acciones de remediación y sobre los positivos entonces los potencializo para poder mejorar el entorno en el que mi empresa se. Entonces tenemos dos perspectivas. Uno, donde según las teorías administrativas, la única responsabilidad de la empresa es ganar dinero, hacia una nueva perspectiva, donde no pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Tiene que haber una congruencia de crecimiento. En la medida que la empresa crece, crecen sus empleados y crece la comunidad, todos nos benefician. ¿Cuáles entonces algunos retos y conceptos de la responsabilidad social que ustedes hemos estado por ahí? Uno de los conceptos con el que se confunde la responsabilidad social es el concepto de filantropía empresarial. La filantropía empresarial es aquel concepto de amor al género humano. Es esa manera positiva de ayudar a los que nos rodean. Pero la filantropía no es que sea mala, pero no es sostenible. Porque es que lo hago hoy, pero ya mañana pues ya no lo hice. Entonces, la responsabilidad social va muchísimo más allá de la filantropía. Es un acto de caridad del momento. La ISO 26000 define la filantropía en el contexto de aportaciones a causas caritativas que pueden tener un impacto positivo en la sociedad, sin embargo, no deberían ser utilizadas por una organización como sustituto de la responsabilidad social. Ejemplos de filantropía empresarial: respuesta en casos de emergencia, así como ahorita doy una pequeña donación y sobre eso sigo. Actividades navideñas, colectas anuales de lucha contra el cáncer, que no son sostenibles, pero son solamente por la emergencia. A continuación veremos algunos otros conceptos. La inversión social. ¿Qué es la inversión social privada? La inversión social privada se define como el uso planificado, supervisado y voluntario, un recurso voluntario. Recursos económicos, pueden ser recursos tiempo, pueden ser recursos materiales, pueden ser, por ejemplo, que yo tengo una tienda de abarrotes y destino una cantidad de abarrotes para que puedan ser donados mensualmente. O produzco arroz y dono arroz y en base a esa donación establezco un presupuesto, es decir, lo tengo definido que siempre lo voy a hacer de esa manera y que lo voy a continuar haciendo. Entonces tengo que tener temas prioritarios sobre los cuales voy a desarrollar la inversión social. Y uno de los conceptos que hemos estado viendo, pues ustedes lo han estado escuchando, es el tema del desarrollo sostenible. Es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación de hoy sin perjudicar la capacidad de futuras generaciones de poder satisfacer sus propias necesidades. En el desarrollo sostenible es la búsqueda de las acciones y del desarrollo y el crecimiento que pueden tener las personas. Es decir, yo pienso en mí, pienso en mis hijos y en los hijos de mis hijos. El desarrollo sostenible ha tenido un impacto y a través de las Naciones Unidas se crearon los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 2015. Se establecieron los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible con una definición de 169 metas y 230 indicadores que deben cumplirse en el 2030, lo que se le llama la Agenda 2030 de los diferentes abordajes de los ODS. Estos 17 ODS establecen un compromiso de las organizaciones sobre las cuales podemos desarrollar una mejor calidad de vida, nosotros como personas, el planeta, los animales, las plantas, cuidado de los distintos recursos para la propia existencia humana. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social individual, para empezar a entender el tema, es que yo, como Ruth Caballero, me hago responsable
de las conductas y las acciones como ciudadano de este mundo, no solo del país, sino que del mundo total. En las acciones de mi entorno y de las condiciones que yo puedo hacer. Entonces, la responsabilidad social individual está relacionada en una actitud en el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y la sociedad. Si ustedes ven en este tiempo de pandemia, es cuando más ha existido las acciones de responsabilidad social individual. ¿Cómo me he comportado yo? Esa es la base de mis actitudes. Y la responsabilidad social también tiene que tener esa conciencia respecto al tema de la corrupción, que también nos hemos estado visto muy evidenciados. ¿Pero qué es la corrupción? La corrupción es el abuso de un poder otorgado con el objetivo de obtener una ganancia privada. La corrupción puede adoptar muchas formas y al decir una ganancia privada es decir una ganancia personal. Yo abuso del poder que tengo independientemente en el tipo de institución que esté trabajando y sobre eso obtengo un beneficio, es decir, lo hago bajo la manga, por decirlo así. Y la responsabilidad social como tal establece una condición de desarrollo a partir de 1970 con estos nombres. Ya se empezaron a desarrollar acciones filantrópicas, el cuidado del ambiente, el cuidado del planeta, el cuidado de aquí, el cuidado. Y en esto, entonces, la responsabilidad social establece a un concepto básico que es el entendimiento de las partes interesadas. Las partes interesadas son aquellas personas u organizaciones que tienen un impacto en la organización positivo o negativo y la organización tiene un impacto positivo o negativo en la parte interesada. ¿Cuáles son estas partes interesadas? Que pueden ser personas, que pueden ser organizaciones, que puede ser, por ejemplo, la parte interesada que yo tengo es mi vecino y el negocio que está a la par de mi casa, esa es una parte interesada. El negocio que está enfrente de mi casa, que no saca la basura cuando la tiene que sacar, esa es una parte interesada. Tiene un impacto positivo o yo saco la basura y la voy a poner enfrente de la puerta de él. Esa es una parte interesada. Aquí les presento algunas organizaciones que generan una promoción respecto a las normas asociadas a la responsabilidad social. ¿Qué es una cultura entonces de responsabilidad social? Es cuando la empresa reconoce la responsabilidad de sus operaciones en términos ambientales, económicos y sociales con base en el desarrollo sostenible. Y tanto al interno como al externo, la organización realiza esa visión, es decir, yo tengo a mi vecino, me pongo de acuerdo con mi vecino de enfrente, le digo, bueno, no me ponga la basura enfrente de mi puerta, yo no se la voy a poner a usted, hagamos algo, mejor juntos recojamos la basura de toda la cuadra, la dejamos en la esquina y que el camión de la basura se la lleve, o vemos la manera de mantener la cuadra limpia o libre de zancudos y en este caso pues libre de COVID y todo lo que nos está afectando. Es decir, una visión de ganar, ganar. La cultura de responsabilidad social. ¿Qué es entonces la responsabilidad social? La responsabilidad social de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible, es decir, una inclusión de todas las acciones del movimiento de las empresas. Y la responsabilidad social en su normativa tiene 7 materias fundamentales. La es gobernanza de la organización, que es el control del gobierno de la empresa. La segunda es derechos humanos, que habla acerca de la calidad de vida en la empresa, las condiciones de los derechos básicos, los 30 derechos humanos y la responsabilidad de la empresa de poder cumplirlos y hacerlos cumplir. Prácticas laborales, que son aquellas acciones asociadas a recursos humanos, que es condiciones adecuadas para los trabajadores, la calidad de vida de la gente en la empresa, que la gente se sienta bien y que pueda desarrollar, y que en estos tiempos de mucha crisis se puede existir aquella solidaridad de parte de las empresas y que existe el cumplimiento del desarrollo de la persona y del cuidado del trabajo de la persona en su acción laboral. La siguiente, pues, asunto de consumidores, que es la responsabilidad de la empresa con sus clientes o con sus consumidores, el servicio al cliente, la garantía, la atención. Y ahora, en estos tiempos donde existen los nuevos protocolos de seguridad,
que las empresas deban generar un apoyo a sus clientes y salvaguardar su integridad. Las nuevas disposiciones del gobierno es mayor seguridad, limpieza e inocuidad de las áreas. Y eso constituye la atención y el servicio al cliente, que al final la respuesta es con el apoyo del cliente hacer crecer la empresa. La responsabilidad social es parte de la estrategia de la organización y tiene que fundamentarse sobre el accionar de la organización y establecer una rendición de cuentas y transparencia. Debe reflejarse en las decisiones. En este tiempo de pandemia es cuando más hemos visto la responsabilidad de las empresas. Ustedes la pueden ver de una manera visible. Cuando una empresa ha tenido aquella paciencia con sus trabajadores, ha generado aquel apoyo, aquel beneficio. Eso también es parte de esa responsabilidad social principalmente. Uno de los puntos que debemos considerar actualmente es el tema de los negocios inclusivos. Quise traerlo para que conocieran este concepto que no es tan común, pero es sumamente importante. Los negocios inclusivos son para dar soluciones a aquellos negocios que están dentro de otros negocios que se puedan desarrollar, que proveen bienes, servicios accesibles y servicios de alta calidad. Los negocios inclusivos pueden crear oportunidades de empleo y emprendimiento para personas que viven en la línea de la pobreza, como empezamos a hablar, ya sea directa o a través de cadenas de valor de las empresas como proveedores, distribuidores y clientes. Es decir, yo ya no voy a ir a comprarle al otro, voy a comprarle a mi vecino, al que está a mi alrededor, para que juntos nos vayamos desarrollando y vayamos creciendo. En esta línea de los negocios inclusivos asociados a los objetivos del desarrollo sostenible, en el objetivo número 8, el trabajo decente. Capacitar a las comunidades locales, es decir, yo capacitar a mi vecino. Yo por ejemplo, profesionalmente me fui donde la señora de la esquina y le dije, mire, ahorita viene una situación así, yo profesionalmente le recomiendo esto. Yo como mi responsabilidad social individual en el conocimiento que tengo, ir donde otra persona y darle el apoyo pues sin cobrarle, porque ahorita es apoyarnos entre todos. Capacitar a las comunidades, buscar desarrollar nuevos negocios, nuevas oportunidades de crecimiento. ¿De qué manera yo voy generando esa promoción? La innovación e infraestructura apunta hacia la innovación e infraestructura resistente, es decir, dentro de las ciudades. La reducción de la desigualdad, donde todos somos iguales independientemente de quiénes seamos y qué edad tengamos. Los objetivos del desarrollo sostenible en los negocios inclusivos en la producción de consumo responsable, reducir las pérdidas post cosecha, es decir, de qué manera podemos buscar la mejora del campo, que yo voy a aprovechar la parte de los recursos y el crecimiento. Buscar entre todos el emplear una alianza para que entre nosotros podamos desarrollarnos. Esto es en base a lo que son los aspectos de la responsabilidad social, los objetivos del desarrollo sostenible. Quise dejarles este recurso para que ustedes pudieran, enfocarse, para que pudieran conocer y que pudieran aprender un poquito más de lo que está pasando en el mundo. Esto, chicos, es lo que está pasando justo ahora. Voy a dejarles algunos datos, algunas ideas, y ese es el propósito de esta presentación que creé para ustedes, para que pudieran entender lo que está pasando y de qué manera nosotros podemos contribuir al desarrollo de nuestro país, de nuestra Honduras y del mundo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esperemos nosotros poder ser parte de ese cambio, de ese beneficio y de esa gestión. Y esto es un enfoque de la responsabilidad social, inversión social y los conceptos generales.